¿qué es el ateísmo? Es no creer, no existe Dios, digamos. ¿Sería eso? ¿Ahí terminó todo el ateísmo? Bueno, me parece que mejor que empezar definiendo nuestros términos. Y efectivamente el ateísmo como tradición filosófica es la no creencia en una deidad. Muchas veces la gente lo confunde con el agnosticismo, pero son distintos, son posiciones distintas. Y básicamente uno podría plantear dos extremos, ¿no? En un extremo el teísmo, que es la creencia en un ser supranatural, que habría que definir también. En el otro extremo el ateísmo, que es aquella persona que afirma que no existe. Y tal vez en el medio, para hacerlo simple, nos encontramos con un agnóstico, que agnóstico viene de gnosis, que viene de conocimiento. Un agnóstico es alguien que niega la posibilidad epistemológica, o sea, de acceder al conocimiento sobre si Dios existe o no. Entonces muchas veces hay distintos tipos de sabores, de flavors, de agnóstico, pero generalmente un agnóstico va a afirmar que no conoce el estado ontológico de existencia de Dios. No sabe si existe o no. Mientras que un teísta lo va a afirmar y un ateísta lo va a negar. Es el ateísmo. También habría que definir religión, porque ahí nomás se atan estos conceptos, pero ¿es el ateísmo una religión secular? Es decir, el ateo también lo milita y te quiere evangelizar en el sentido de convencerte de que no hay Dios. Bueno, sí y no, habría que definir religión si lo definimos etimológicamente como esta palabra, ¿no?, de reconectar con la divinidad, y en ese sentido tal vez no, porque justamente busca hacer lo contrario. Pero si uno lo ve como que toda idea quiere ser un culto, hay un capítulo muy gracioso de South Park. South Park, bueno, se los recomiendo a todo el mundo, pero hay un capítulo con Richard Dawkins, este ateo muy famoso que escribe The God Delusion, es unos libros de los nuevos ateos más conocidos de principios del siglo XXI, y básicamente este Richard Dawkins se convierte en el futuro en una especie de profeta. Y en el futuro se están peleando si Richard Dawkins dijo una cosa o dijo otra. ¡Qué genialidad! Digo, ¿qué quiere decir esto? Hay un dicho, un filósofo, es: toda idea quiere ser un culto. Está muy bueno. Y muchas veces, si bien el ateísmo no tiene esta organización institucional que tienen muchas de las religiones, no quiere decir que no tenga ciertos aspectos. De hecho, uno podría hablar sobre el ateísmo, que es una afirmación para la cual no tenemos evidencia, ¿no? O sea, afirmar que Dios no existe cuando no existe tal vez una prueba fehaciente de la no existencia de Dios. Claro. Muchos creen que es una posición de fe, de creencia. Por eso tal vez la posición más racional sea la del agnóstico. No tengo pruebas para demostrar. No tengo pruebas ni para demostrar ni para afirmar. Refutar. Ahora, obviamente, van a empezar a aparecer los ateos, los filósofos, ¿no? Y el primero que puede aparecer es un Bertrand Russell, este filósofo inglés muy conocido, premio Nobel, pacifista, en donde él nos hace pensar en este experimento que le llama la copa de té, o la copita de Russell, en donde nos dice que no podemos demostrar la existencia de Dios. Esto sería como si alguien nos afirma que hay una copita de té circulando en la órbita de la Tierra. Y yo te digo, bueno, yo creo, y yo voy a creer hasta que vos me demuestres que esa copa no existe. Claro. Y dice, bueno, básicamente es imposible demostrar que no existe esa copa. Bueno, pasa algo parecido con la existencia de Dios. Para Russell y para muchos filósofos, la carga de... Como le gustaban las paradojas, la teoría de conjunto. Totalmente. Bueno, un lógico matemático. Claro. Tiene este libro muy conocido, Principia Matemática, que después se demuestra que está mal. Bueno, pero derrumba los fundamentos de la matemática como se conocía, ¿no? Con el tema de este conjunto de conjuntos que tiene una paradoja. Totalmente. Bueno, se puede contener a sí mismo. Y de hecho hay una paradoja en torno a eso con Dios, que ya la vamos a ver. Dale. Pero bueno, un poco le pone la carga de la prueba a quienes afirman que Dios existe. Entonces la carga de la prueba, esa es la primera pregunta: ¿dónde está? ¿En aquellos que tienen que demostrar su existencia o en aquellos que tienen que demostrar que no existe? Claro.
hace poco me encontraba en familia, y tengo un primo que es muy creyente, y estaba leyendo un libro que me recomendó y me puse a leer, que se llama El caso a favor de Dios, en donde básicamente explora los argumentos típicos en contra de la existencia de Dios y trata de refutarlos. Mi primera conclusión de ese libro es que en algún punto, si la fe puede ser razonada o explicada o fundamentada, me parece que en algún punto deja de ser fe. Uh-huh. Porque si yo te doy pruebas para creer en Dios y esas pruebas te convencen, ya no es fe. Uh-huh. Ya es una creencia, es conocimiento, que también deberíamos definirlo, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? Uh-huh. Pero bueno, dentro de esas refutaciones y argumentos, empieza con uno de los más interesantes, que es el problema del mal, y que es uno de estos problemas lógicos de los cuales los ateos se agarran, y de hecho hoy sigue siendo un problema abierto en teología. Fue planteado hace más de 2000 años por Epicuro. Uh-huh. Y básicamente el problema del mal plantea cómo es posible que exista un Dios bueno cuando vemos el mal. Pero ahí haría una pausa y creo que, bueno, habría que definir... ¿Y por qué tiene que ser Dios bueno? O sea, exacto, que existe a Dios no implica que sea bueno. Exacto. O que le esté interesado en nuestro bien. Eso ya empieza a ser un dogma religioso, ¿no? Exactamente, y de hecho hay cierta evidencia... Bueno, no me voy a adelantar. Bueno. Pero, a ver, si uno busca la definición tradicional de Dios, es este ser supranatural que tiene ciertos atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Bueno, es la omnisciencia, quiere decir que lo conoce todo, es la omnipresencia, quiere decir que está en todos lados, es la omnibenevolencia, que quiere decir que es extremadamente bueno, uh-huh. Y ya con estos atributos ya entramos en problemas, ¿no? ¿Por qué? Y como dice ¿por qué se le pide bondad al ser Dios, digamos? Eso me llama la atención. Deberíamos empezar definiendo qué es lo que es bondad o qué claro, es el bien. Pero bueno, es lo que consideramos, digamos, es no hacerle daño a alguien. Lo definamos fácilmente. Uno de los grandes argumentos a favor de la existencia de Dios es que es Dios la causa trascendental que sostiene nuestros valores morales. Sin un Dios no tendríamos forma de saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Obviamente, no tendría sentido casi 2000 años de filosofía moral, ¿no? Claro. Pero bueno, un poco el planteo de Nietzsche es esto, cuando dice Dios ha muerto, lo hemos matado, un poco está hablando de qué va a pasar con la cultura occidental cuando mate a este Dios que es la fuente de muchos de nuestros principios morales y de guía, y sobre todo de darle sentido a la existencia que tenemos. Ahí estaba hablando más temprano con un amigo y me decía, bueno, pero la ciencia está en contra de la religión en contra de la ciencia, y en algún punto la visión de ciertos ateos es que la religión es una ciencia fallida. ¿En qué sentido? En que están en el mismo negocio de explicar cómo es la realidad. La religión explica 3 preguntas fundamentales filosóficas: ¿de dónde vengo? Uh-huh. ¿Qué hago acá? ¿Y a dónde voy? Y esas preguntas trascendentales del ser humano no tienen una respuesta clara, en donde la religión tiene una respuesta muy clara. Uh-huh. Y en algún punto se sobrelapsa con la ciencia, porque la ciencia en algún punto está también intentando resolver esas cuestiones. De hecho, por ejemplo, la pregunta de si Dios existe o no, muchos van a pensar que no es científica. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es una pregunta sobre cómo ha sido creado nuestro universo, por qué estamos acá, y la ciencia tiene injerencia en esa pregunta, más allá de que podamos responderla o no. Si uno mira la historia de la ciencia, por ejemplo, el descubrimiento de los átomos, que fue una hipótesis durante mucho tiempo, la gran parte, desde Demócrito, que es este filósofo clásico, que es el primero en postular esta idea de átomo, casi 1800 años era improbable, no teníamos forma de probarlo. Sin embargo, no dejaba de ser una hipótesis científica sobre cómo es el universo. Y pasa lo mismo con la hipótesis de si el universo tiene un creador o no.
Pero bueno, para cerrar, volviendo a esta idea del problema del mal, ¿cuál es? Bueno, Epicuro nos plantea, dice, a ver, si tenemos un Dios que es todopoderoso, ¿cómo es posible que exista el mal? Siendo que no solo es todopoderoso, sino que es todo bueno o omnibenevolente. ¿Acaso no quiere eliminar el mal del mundo? Si no quiere, no es omnibenevolente, y si no puede, no es omnipotente. Entonces, bueno, acá vemos esta paradoja, ¿no?, que se da con estos atributos divinos que se le dan a Dios. Volviendo al de las paradojas de Russell, bueno, tenemos la paradoja de la omnipotencia también, ¿no? Y se ha escuchado muchas veces y es como un refrán de los niños, ¿no? ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que Él pueda levantarla? Que Él mismo no pueda levantarla. Claro, exactamente. O crear a un ser que sea más poderoso que Él. Bueno, si es omni, no puede. De hecho no puede, porque no puede crear un ser más poderoso que Él si es omnipotente, no hay más poder que es. Exactamente. O sea, ahí tenemos algunos problemas. Sí. Obviamente, los filósofos religiosos no han estado lentos en tratar de responder estas paradojas, ¿no? Y hay distintos intentos de respuesta, pero por lo menos a mi conocimiento al día de hoy no he leído un argumento convincente sobre el problema del mal, y de hecho sí a muchos filósofos cristianos decir que, bueno, básicamente es un problema que no tiene solución. Y no me parece mal que sea así, porque vuelvo a decir, si la fe tuviese explicación, dejaría de ser fe. Empezarían a ser razones y empezaría a ser conocimiento. El ateísmo niega necesariamente la espiritualidad, es decir, el ateísmo es un aespiritualismo, es considerar que la parte espiritual del ser no existe, que no existe tal cosa como el espíritu, o uno puede ser espiritual, creer en el espíritu, en la espiritualidad y ser ateo. A ver, hay muchas ramas de ateísmo, pero hay ramas que no, efectivamente no niegan la espiritualidad. Sí, en general hay una rama de materialismo frente a cuál es la ontología del universo. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo está hecho el universo? ¿Cuántas cosas básicas hay en el universo? Tradicionalmente en filosofía, cuando uno cree que, por ejemplo, la mente o el espíritu o el alma es algo inmaterial, de una sustancia distinta a la materia, se llama un dualista. Y el más famoso de todos es Descartes, el filósofo Descartes, el padre de la modernidad, donde él habla de una res extensa y una res cogitans, ¿no? Esto básicamente es una materia extensa, o sea, la materia, y una res cogitans es como esta materia de pensamiento. Hoy la mayor parte de los filósofos tienden a ser materialistas monistas. ¿Qué quiere decir esto? Que creen que hay una sola sustancia en el universo, básicamente átomos. Y esa experiencia subjetiva a la cual nosotros les llamamos mente, creen que está producida por átomos, o sea, no habría una sustancia distinta. Entonces, bajo esta interpretación, el alma, o la psique, llamada por los griegos, suspiro, como el don vital que tenemos, para ellos es un producto mortal y material. Y sería una correlación con la mente humana. Entonces, pero eso no quiere decir que no pueda haber espiritualidad, no. Puede haberla y mucho. Y en ese sentido, el budismo, por ejemplo, ¿es un tipo de ateísmo? Bueno, el budismo no tiene un dios, ¿no? Es una especie de filosofía de la vida, tiene las cuatro verdades, ¿no? La vida es sufrimiento y la forma de solucionar este problema es con iluminación. Generalmente se considera que es como una especie de religión atea. Pero bueno, habría que entrar en detalle porque tiene ciertas deidades y qué sabor de budismo, ¿no? Pero sí, dentro de las religiones sin duda no tiene un gran dios. De hecho, Profeta es un ser humano. Obviamente hay historias extraordinarias, ¿no? Como que nació parado. Sí. Mucha literatura. ¿El ateo es creyente? O sea, ¿ser ateo implica necesariamente negar la fe? ¿O
O Dios no existe es un credo en sí. Es un credo, sin duda. Todo es Pero es un un acto credo. de fe. ¿Tiene fe en que Dios no existe? Sí, tiene fe en que Dios no existe, como el creyente tiene fe en la fe. Como dice Daniel Dennett, otro de los filósofos, los 4 caballeros del Apocalipsis, que son 4 pensadores del siglo XXI, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y Hitchens. Siempre tenemos creencia. De hecho, si uno fuera a definir qué es el conocimiento, a ver, porque decimos, bueno, Dios, tratemos de definirlo, bueno, pero ¿qué es conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Y qué es conocer? Y es básicamente el negocio de la epistemología, tratar de definir qué es el conocimiento. Pero rápidamente nos vamos a encontrar una especie de paradoja ahí, en donde vamos a encontrar una discusión de 2000 años tratando de definir el conocimiento, y todavía estamos lidiando con esa definición. Y por el otro lado, con el hecho de que tenemos conocimiento, o sea, vivimos en la sociedad del conocimiento. Entonces estamos en esta paradoja donde por un lado claramente tenemos conocimiento, pero por el otro lado hay un problema de definición. No podemos definir. Que es lo que pasa con la vida. O sea, es más uno puede creer en la vida y tiene evidencia de que hay vida. Pero no se puede definir muy bien el concepto y no la aceptamos como biológica, ¿no? A donde hayan células podemos decir que hay vida. Esa sería como una definición fácil y escolar. Pero uno se podría preguntar en algunos casos si el virus es solo un fragmento genético o se puede considerar vivo, bla. Bueno, ¿Cuándo termina la vida? Sí. Por ahí en la vida, a ver, todas las definiciones son siempre difíciles, todas. Pero por ahí la vida tenemos algo que observar. Exacto. Entonces, y el conocimiento también. O sea, yo puedo verlo, no puedo definir conocimiento, pero veo el conocimiento. Este programa hay conocimiento. En el dossier que elabora Adrián del programa hay conocimiento. Aunque no lo pudiera definir. El problema con Dios es que básicamente no lo puedo ver. Y de hecho hay un versículo de la Biblia que dice: a Dios nadie lo vio jamás. O sea que, wow. Es algo que no solo no puedo definir, sino que no puedo ver. Esa es una complicación un poco más grande. Totalmente. A ver, y en la biología por ahí uno puede señalar ciertas cosas del organismo, ¿no? Tiene metabolismo, se reproduce, tiene movimiento, ir definiendo. Claro. El problema es que siempre con las definiciones vamos a encontrar un ejemplo que... Sí. El cisne negro. Que además es nuestra forma de ver la vida. Quizás no sabemos si hay otro tipo de vida que se maneja distinto con otros parámetros, digo, ¿no? Bueno, totalmente. Es un debate abierto si la única forma de vida es basada en el carbón, con ADN, con estos replicadores. Claro. Por eso tenemos un instrumental quizás incorrecto para buscar formas de vida afuera, porque lo estamos buscando esa forma de vida. Que quizás afuera la vida no es así. Entonces nuestra definición de vida quizás está muy acotada y es vida biológica, planetaria, terrícola, digamos, terrestre. Totalmente. Pero volviendo a tu pregunta si el ateísmo es una creencia, bueno, sin duda, todo es una creencia. De hecho, volviendo a esta idea de cómo tradicionalmente la epistemología define el conocimiento, y es justified true belief. Esa es la definición tradicional, que es creencia justificada que es verdadera. Y son esos 3 parámetros, ¿no? Y el primero que uno ve dice, bueno, pero creencia, ¿cómo creencia? Estamos hablando de conocimiento. Bueno, esa primera condición es totalmente necesaria porque no puede haber conocimiento si yo no creo que esto es cierto. Entonces, la primera condición necesaria es que haya belief, que haya creencia. Entonces, siempre la creencia es necesaria. De hecho, a ver, ¿cuántos científicos creen en todas las verdades de la ciencia, verdades entre comillas, ¿no? Sin embargo, nunca las comprobaron. Y estamos confiando en testimonios de otros seres humanos, estamos confiando en la coherencia de las explicaciones, porque, a ver, la coherencia, que es otro de los parámetros que por ahí exigen ciertas teorías de epistemología, que las verdades sean coherentes entre sí, ¿no? Y eso es explica muy bien cómo funciona la ciencia, ¿no? Es un cuerpo dogmático entre comillas, en donde cada explicación tiene sentido con otra explicación. Entonces estamos creando un cuerpo de explicaciones sobre el mundo que tienen poder predictivo, que tienen coherencia entre sí. Claro, pero el ateo que creía en el modelo atómico de Bohr
digamos, tenía una creencia sobre algo que no existe, porque luego se fue profundizando ese modelo atómico y nos dimos cuenta que no era ese, y lo habíamos aceptado, así como aceptamos en algún caso la existencia de Dios, se aceptó que el modelo atómico era ese. Bueno, por eso mismo la ciencia nunca afirma, ¿no? Y ahí entramos en filosofía de la ciencia, en donde tenemos un gran ejemplar que es Karl Popper, filósofo de la ciencia, con su refutacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ciencia nunca puede afirmar una verdad. ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver, si pasa X, Y es cierto, pasa X, entonces Y es cierto, esa figura es una falacia lógica. Sí, falsaciones. Exactamente. Digo, es una falacia lógica, no puedo afirmar, estoy afirmando el consecuente que se llama. Lo que sí puedo demostrar es que algo no es cierto. Y esto es básicamente lo que hace la ciencia, refutar hipótesis. Y aquella hipótesis que va sobreviviendo, y bueno, creemos que es la que está más cerca a la realidad. Y volviendo a las creencias... Entonces es una aproximación hacia la realidad. Totalmente. Si bien son todas creencias, las creencias son mapas sobre la realidad. Y lo que uno busca es tratar de encontrar el mapa que esté más cercano a la realidad. ¿En qué creen los ateos? ¿En qué creen los ateos? Y bueno, hay distintos ateos con distintas creencias, pero básicamente lo que los une a todos es la creencia en la ausencia de una deidad. Y de hecho, por ahí un ateo, Richard Dawkins, te diría, en realidad somos todos ateos porque vos no creés en la mayoría de los dioses que existieron. Por ahí creés en uno, pero no creés en el resto. Digamos que somos 99% ateos. Exactamente. Y ahí, excepto por el Dios en el que crees. Exactamente. Y eso, bueno, podemos seguir hilando ahí un poco más fino, ¿no? Y empiezan a aparecer los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios perfecto haya creado distintas interpretaciones de la deidad? Otro a favor te va a decir, un teísta va a decir, bueno, no, pero esta motivación humana hacia la divinidad demuestra justamente su creencia. ¿Cómo es posible que cada cultura del mundo tenga una concepción de la divinidad? Otro va a decir, bueno, no, pero ¿cómo es posible que la verdad revelada sea la del judeocristianismo cuando hemos dejado millones de años, millones de personas afuera de la revelación? ¿Qué pasa con esas personas? Van al infierno, no han tenido una posibilidad de conocer la verdad. Claro, exactamente. Y bueno, y empezamos a hilar un poquito más fino en los debates sobre ateísmo. Que ojo, al final del día nada termina de probar y desprobar la existencia de Dios, porque perfectamente podríamos usar el escepticismo de Descartes, ¿no? e imaginar que todos estamos en una especie de simulación o de engaño en donde Dios me hace creer que 2 más 2 es 4 cuando en realidad es 5. O que no hay evidencia. A ver, por ahí los creyentes muy evangélicos en Estados Unidos creen que la Tierra tiene 6.000 años, y cuando uno les pregunta qué hacen... Por el Génesis, por leer las Escrituras. Exactamente. Claro. Uno pregunta, bueno, ¿y los dinosaurios? Y la respuesta es no, Dios los enterró a los huesos para que nosotros los descubramos. Digo, la evidencia siempre se interpreta en torno al modelo mental que uno tiene, y al final del día toda la evidencia siempre podemos apelar a que estamos siendo engañados por un demonio maligno o por un Dios, demonio maligno, haciendo alusión a lo que decía Descartes. Y de hecho esto me lleva tal vez al argumento más interesante, a mi parecer, sobre la posibilidad de la existencia de un creador. Y ese argumento es el argumento de simulación de Nick Bostrom, que no está muchas veces discutido en teología, porque obviamente plantea un Dios totalmente, radicalmente distinto a nuestra concepción judeocristiana o monoteísta tradicional sobre la divinidad. Pero es interesante, ¿por qué? Porque en algún punto no está queriendo probar la existencia de un creador, sino la posibilidad de que nosotros vivamos dentro de una simulación. Y hoy que se habla mucho, ¿no? Bueno, después de la película de Matrix, esta idea hoy con el metaverso, ¿no? Está muy en boca de todos esta idea de la virtualidad y si el universo podría ser una simulación o no. Lo primero es no confundir la hipótesis de simulación con el argumento de simulación. La hipótesis es la idea
de que efectivamente el universo es una simulación, y es una hipótesis. El argumento de simulación es distinto y lo que trata de hacer es demostrar a través de un trilema, que un trilema es como un dilema pero con 3 partes. Cada una de las posibilidades de este trilema nos lleva a un lugar complicado, pero alguna necesariamente es cierta. Y básicamente el trilema plantea que la humanidad en el futuro, no importa cuándo, pueden ser 500 años, 5.000, 500.000, no importa en cuánto tiempo, muy probablemente tenga la capacidad de crear simulaciones tan reales como que no se distingan. Que no se distingan. Y uno puede decir, no, pero no importa en cuánto tiempo, ¿no? Imaginemos, Entonces, ¿qué nos dice Nick Bostrom? Bueno, imaginemos que en el futuro los humanos pueden hacerlo, lo más probable es que no hagan una, sino que hagan millones, porque todo lo que sabemos de computación es, una vez que logramos hacer algo, al principio es difícil. Así como hay 13.000 tokens después del Bitcoin, pueden haber 13.000 metaversos simulados perfectamente. Vamos a tener niños jugando a los Sims con simulaciones reales, con personas adentro de estas simulaciones, y ese es el primer camino de este trilema, ¿no? Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que los humanos en el futuro van a poder hacer simulaciones o no. A ver, si pueden, tal vez no quieran por alguna razón, o por alguna otra razón las simulaciones son imposibles de hacer. Quiere decir que tal vez las mentes no son computables, claro, que es otro debate en filosofía. O se puede y se hará, o se puede y no lo queremos hacer, o no se puede. Y la tercera opción es los humanos o las civilizaciones se destruyen antes de crear simulaciones. Por ende, no vamos a crear simulaciones. Se extingue el planeta. Exactamente, lo cual se llama el gran filtro, y muchas veces es una de las predicciones que menos atención se le presta al argumento de simulación, pero es muy interesante porque tal vez hay una predicción sobre que estamos próximos a enfrentar un gran filtro en nuestra existencia. Hay muchos filósofos que creen que ya hemos pasado este gran filtro, otros creen que está adelante, pero es uno de los caminos de este trilema de Bostrom. A ver, el tercero es nos extinguimos, no hay simulaciones. La segunda opción era por alguna razón no vamos a hacer simulaciones, ya sea porque podemos y no queremos, nos parece éticamente incorrecto, o no podemos hacerlas. Y la primera es si podemos hacerlas y las hacemos, si esa posibilidad es cierta, implica que la probabilidad de que nosotros estemos en una simulación es mucho más alta que ser la civilización original que crea la simulación. ¿Por qué? Es más probable ser el simulado que el simulador. Exactamente, porque hagamos de cuenta que simulamos 1 millón de simulaciones. Vamos a tener 1 millón de simulaciones versus o contra la probabilidad de ser una civilización original que crea todas estas simulaciones. O sea que si se pudo crear la simulación en algún momento, lo más probable es que somos parte de esa simulación. Estadísticamente es lo más probable. Y después los filósofos siguen explorando. Dicen, ¿qué pasa si las simulaciones crean simulaciones? Bueno, nada. Peor aún. Más probabilidad de que seamos una simulación. Pero otra de las consecuencias de esta predicción es justamente la afirmación de la existencia de un creador que crea esa simulación. Nuestro universo efectivamente tendría un creador. Un demiurgo, aunque sea. Un demiurgo. ¿Qué más probablemente se parezca a un científico, a un metacientífico fuera del universo, más que al Dios tradicional que venimos asignando? Y de hecho está surgiendo toda una rama teológica en torno a las simulaciones. Porque esto ya nos hace preguntarnos, y bueno, ¿y cómo es ese Dios? A ver, si este Dios diseña un universo donde existe el mal, ¿es bueno, es benévolo o es malévolo este Dios? O es solamente un experimento de una de sus simulaciones, no somos reales en ese caso. Sí, pero, ¿de qué nos preocupa? No, bueno, pero esto nos lleva, y tenemos ciertas herramientas filosóficas, nos lleva al gran cogito ergo sum de Descartes, ¿no? No importa cuán simulados seamos, no importa cuál sea el sustrato más básico de la realidad. Pueden ser píxeles, pueden ser quarks, pueden ser cuerditas vibrando. Nada cambia el hecho de que somos seres
pensantes. Por eso, bueno, el famoso cogito ergo sum de Descartes estaba tratando de encontrar un cimiento para basar toda su racionalidad. Decía, a ver, no hay nada que yo pueda demostrar. ¿Por qué? Porque incluso 2 más 2, que yo creo que es 4, podría estar siendo engañado. Él no usa, ¿no?, estos términos de simulación porque son modernos, pero básicamente estaba hablando de eso. Podría ser engañado por un demonio maligno que me hace creer que 2 más 2 es 4 cuando es 5. Pero hay algo que no me puede engañar, no importa cuán poderoso sea, y es el hecho de que yo soy algo que piensa. Entonces, si soy algo que pienso, por ende existo. Bueno, ahí tenemos el siguiente problema, que es el de la cognición o el problema de la conciencia, que también es difícil de definir. Pero, digamos, me doy cuenta que pienso, pero ¿qué es eso? Totalmente, bueno, y hay algo también... Tengo conciencia de que soy, pero ¿qué es eso? Bueno, y hay algo paradójico en la conciencia. A ver, primero, la conciencia es hoy uno de los grandes misterios de la filosofía y la ciencia, son los grandes misterios que están abiertos y no tenemos una clara respuesta. Ya ver, el problema de la conciencia básicamente es cómo es posible que un conjunto de átomos organizados en forma de cerebro creen esta experiencia subjetiva llamada mente, que le da cualidad a las cosas, y los filósofos hablan del qualia. ¿Qué sería el qualia? El qualia es la rosedad de la rosa, ¿no? La experiencia de percibir un color va muchísimo más allá de nuestras descripciones objetivas de color. De hecho, un experimento muy conocido, un experimento mental, como les encanta a los filósofos, el experimento de Mary, la científica de la visión, en donde nos hacen imaginemos una científica de la visión que está encerrada en un cuarto que es blanco y negro. Y toda su vida estuvo en este cuarto, donde nunca vio y percibió un color. Sin embargo, es la científica con más conocimiento sobre el color del mundo. Leyó todos los tratados, conoce los últimos papers, nos puede escribir absolutamente todo del color. Pero un día le abren la puerta a esta científica y descubre por primera vez el color. Y esto nos lleva a la pregunta de, ¿esa científica ha adquirido un nuevo conocimiento en el momento que percibe de manera subjetiva la cualidad del color, o ese conocimiento ya lo tenía? Y acá los filósofos dicen, no, a ver, si percibe algo es este qualia, y estamos hablando de esta cualidad subjetiva de la experiencia, es un conocimiento que no podía tener antes. Y existe esta qualia. Hay otros filósofos que dicen, no existe el qualia, no existe la conciencia, y es toda una especie de ilusión. Pero digo, es difícil de definir qué es la conciencia, y lo paradójico es que en algún punto es lo único que conocemos, porque es la única experiencia directa que tenemos con el mundo, nuestra conciencia. De hecho, nuestra conciencia es una especie de simulación colectiva que trata de interpretar al mundo, pero el mundo nunca lo percibimos, nunca percibimos la cosa en sí. Exactamente. De hecho, el universo es muchísimo más extraño y distinto de lo que realmente creemos, ¿no? Lo que nosotros presenciamos como realidad es una especie de interfaz evolutiva que nuestro organismo ha desarrollado en el tiempo para que nosotros podamos lidiar con la realidad. Pero la realidad no se ve así. De hecho, bueno, las primeras cosas que uno aprende en los cursos de filosofía es que el color no existe. Decís, ¿cómo el color no existe? No, el color no existe. Perdón, me encanta cómo de Dios pasamos a temas súper filosóficos. Pero el color no existe, ¿en qué sentido? En que el color es como el cerebro pinta la onda electromagnética, o sea, claro, es como la longitud de onda genera ese color en el iris, o sea, es algo que vemos o que percibimos, digamos, que nuestra mente nos convence de que... Y que después culturalmente decimos esto es color rojo, esto es color verde y demás. Exacto, que muy probablemente la mayoría veamos lo mismo, ¿no? Después hay un problema en filosofía de la mente del espectro invertido. Sí, ¿y cómo confirmás que el otro está viendo exactamente? Imposible, de hecho, ¿cómo confirmás que el otro tiene conciencia? Bastante difícil. Y sobre todo al mundo que vamos con la inteligencia artificial. Pero bueno, para cerrar esa idea, tenemos este canándrum histórico filosófico de si un árbol cae en un bosque, ¿alguien lo escucha? Y bajo esta interpretación... O sea, si hace ruido es la pregunta. O sea, si nadie está ahí, ¿hace ruido? Exactamente, esa es la... Y la respuesta sería no.
¿Por qué? Y alguien dice, no, claro que hace ruido, porque cae y genera ondas. Bueno, las ondas no son sonido. Las ondas son ondas, expresión de átomos y se va a mover. Ahora, si no hay un sistema auditorio auditivo, con un cerebro para interpretar tipo un decodificador de esa onda. Exactamente, que pinte esas ondas como sonido no va a existir. Sonido puntualmente presume una conciencia que esté interpretando esas ondas e interprete estas presiones de átomos como mi voz que sale a través de mi inclusive de mi tiene voz. que haber una mente pensante que piense de alguna manera las cosas que está sintiendo ese cuerpo. Bueno, uno, por ejemplo, a la hora de la luz o del sonido, uno está sintiendo a través de ciertos mecanismos de recepción, pero también después uno piensa qué significa esas cosas, ¿no? Totalmente. Claro, Sí. pero por ejemplo, en el arte hemos asumido que a la obra la completa el espectador, cuando o sea, el arte tiene un fenómeno emisor y receptor, y quien recibe la obra es quien completa y concreta. La obra está incompleta hasta que a alguien le impacta. Pero en la ciencia este problema es más delicado, es saber con ese mismo criterio si lo que hemos demostrado, como verás, desde el punto de vista científico realmente existe o es nuestra interpretación de lo que existe. De manera que en el arte aceptamos esto, pero en la ciencia es que da escalofríos decir que el sonido per se no existe, sino que es una percepción de una onda. Bueno, y de entonces, hecho, ¿qué es la ciencia? Es lo que percibimos sobre las cosas, no las cosas, digamos. No, es justamente el quehacer humano que intenta demostrar nuestra ignorancia sobre las cosas. Es lo único para lo único que nos sirve la ciencia al final. Exactamente, pero va descubriendo en algún punto cómo es el universo. ¿Qué quiere decir? A ver, sí, es cierto que el modelo atómico de Bohr tal vez no era el acertado, ahora estaba mucho más correcto que el modelo de física de Aristóteles. Y en la ciencia hay cierto progreso, ¿no? Sí. Cierto progreso a tratar de ir refinando este mapa mental para tratar de entender de qué se trata la realidad. Es como lo dijiste vos recién, tratar de que ese mapa mental se parezca lo más posible a la realidad. Yo creo que pasa esto cuando empezás a estudiar todo lo que es la física cuántica, van descubriendo cosas sobre hipótesis que se creían muy, muy acertadas, y ahora con nuevos experimentos y nuevas técnicas se van descubriendo cosas y realmente van refinando, como decís vos, van refinando estos modelos, y hasta el punto de donde una gran teoría de un gran pensador la terminan refutando de un soplo porque descubrieron tal cosa. Total, de hecho yo afirmaría que la ciencia tal vez es el quehacer humano más humilde en ese respecto, ¿no? Porque no asume conocimiento que no tiene. La ciencia, y a ver, obviamente los científicos son todos humanos y es un quehacer humano, social, obviamente tiene sus bemoles, tiene sus problemas, pero no tiene que ver a la ciencia también como un metaorganismo en donde tiene un mecanismo de autocorrección que se va corrigiendo con el tiempo, y lo que busca justamente es irse refutando e ir refutando esas verdades que en algún momento afirmaba. No así muchas veces la religión, y tal vez yo creo que es ahí donde es más dogmática, y yo creo que es ahí el punto de choque que tiene la religión en su dogma con la ciencia, y también su dogma, porque hay ciertos dogmas de la ciencia, no ciertas verdades que uno va a aceptar. Por ejemplo, el dogma de la importancia de la evidencia frente a las razones, ¿no? Lo que sí creo, y creo que el ateísmo tal vez no es tan mal creer en una deidad, tal vez el cómo es el problema, ¿no? El dogmatismo yo creo que es más el problema, y sobre todo frente al siglo XXI que nos estamos enfrentando, en el siglo XX claramente, pero ese dogmatismo excede a la religión. Hemos visto totalitarismos en torno político, claro, donde eran estados ateos y sin embargo mataban millones de personas. Hay una cuestión con el dogmatismo que está de fondo, en donde se nos presentan verdades reveladas, ya sean de un líder mesiánico político o un líder religioso, y esas verdades no pueden ser cuestionadas. Yo creo
que ahí está el grave problema que tenemos los sistemas humanos, sobre todo en el siglo XXI, donde hemos desarrollado tanta tecnología que en algún punto estamos adquiriendo estos atributos divinos, ¿no? Si uno hablaba del Apocalipsis hace 80 años atrás, era un mito religioso, ¿no? Que el creador podía venir y poner el fin a la existencia. Hoy es una realidad tecnológica que nos pone a nosotros en el centro de esa decisión, en donde tenemos armamento nuclear, tenemos biotecnología, tenemos la tecnología para desarrollar ese fin. Entonces, me parece muy importante que el humano tienda a superar este dogmatismo. ¿Para qué? Para enfrentarse y lidiar con estos nuevos desafíos que nos trae la tecnología. Hay argumentos científicos que nosotros podamos esbozar, ¿no? Claro, o sea, es un problema que la ciencia no puede resolver ni refutar ni afirmar la existencia de Dios, pero hay argumentos científicos de un lado y del otro. ¿Puedo argumentar científicamente que Dios existe o que Dios no existe? Totalmente, de hecho hay varios. A ver, Darwin, siendo la evolución, siendo el primer gran puñal en el dogma cristiano. ¿Por qué? Porque explica cómo puede haber creación o diseño sin creador y sin diseñador. Lo cual hasta antes de Darwin era algo que no tenía respuesta, y que de hecho lo tenemos a Paley, ¿no? Este famoso filósofo, creo, que iba caminando por la playa y dice: si uno se encuentra una piedra, bueno, puedes decir, no, esa piedra está ahí, llegó, pero si uno encuentra un reloj en la playa, uno automáticamente asume, eso no puede haber llegado por casualidad ahí, eso lo hizo alguien, se le cayó a alguien, lo puso alguien ahí. Uno automáticamente presume que hay un creador detrás de ese reloj, por la complejidad que denota. Y decía, bueno, pasa lo mismo con el ojo humano, algo mucho más complejo que un simple reloj no puede venir de otra forma que no sea a través de un creador. Y esto tiene todo el sentido, ¿no? Tiene el sentido, sí. Vemos creación. Es muy poco probable que haya sido todo fruto del azar y de... Exactamente. Pero bueno, después llega Darwin con su teoría de la evolución y hace una inversión de pensamiento muy interesante y nos muestra cómo un algoritmo inconsciente como la evolución puede crear toda la complejidad que vemos. De hecho, el ojo no tiene sentido si no es visto en torno a la evolución. Y la evolución ya es, a ver, entre comillas, tan cierta, ¿no? Que muchos religiosos ya dicen, bueno, no, a ver, no podemos ir en contra de eso. Uh-huh. Sigue habiendo un debate ahí, ¿no? De creacionistas versus evolucionistas. Pero no necesariamente tiene que ser así. Uno perfectamente puede creer Dios puso en marcha el universo y lo dejó solo. Y después son todos leyes naturales. La evolución no refuta necesariamente a Dios. Claro, las leyes naturales pueden ser la manifestación de ese Dios. Exactamente, exactamente. De la dirección. Uno a favor, sí. Y que es el argumento del fine tuning, ¿no? De que la está sintonía fina. Exactamente. En el universo vemos la constante cosmológica, vemos ciertos valores, bueno, casi todos, que están finamente determinados. De hecho, dónde está el planeta Tierra, nuestro tipo de Sol, estas constantes, las fuerzas de la naturaleza, un mecanismo todo. de relojería suiza infinito. Exactamente. No infinito, si cambiamos media coma, se desarma todo. Y muchos creen que esto denota este diseño inteligente. Pero un ateo diría, bueno, pero estamos haciendo lo mismo que ya hicimos con la evolución y con la vida. O sea, antes decíamos la vida es demasiado compleja y mirá, tienen que juntarse demasiadas cosas para que pase esto, no es posible, y la biología demuestra que sí es posible. Y hoy la cosmología plantea algo similar con la teoría de los multiversos. Exactamente. En donde una de las ideas de los multiversos es justamente que existen una infinidad de universos con distintas leyes en ese universo que cambian uno a otro. Indefectiblemente, por una cuestión de probabilidad, va a existir un universo que tenga justo
estas leyes finamente ajustadas para la existencia de vida. La idea de Nietzsche de que Dios ha muerto y los hemos matado sigue vigente, hay cada vez más ateos. Yo veo que a veces hay corrientes a donde vuelven la espiritualidad no atea, digamos, la espiritualidad creyente en Dios es como si fuera a veces tendencia y de repente lo ves entendiendo que la iglesia es una comunidad terapéutica también, que en muchos lugares uno tiene que ir al Brasil profundo y darse cuenta, suburbano o urbano, no a la Amazona, y darse cuenta que a veces mucha gente está siendo literalmente salvada en ese lugar de contención, de manera que podemos decir que se vuelven a poner de moda a veces la creencia como rasgo para encontrar una contención y un sentido a toda esta vida y este sufrimiento. Pero uno puede decir, sumando y restando, así como puede afirmar que hay cada vez menos casamientos y a lo sumo más divorcios, que hay cada vez más ateos. ¿Nos estamos realmente divorciando como humanidad de esta idea? Bueno, sí y no. Sí, no, sí, sin duda ha crecido la población de personas que se identifican como no creyentes, pero también es cierto que esos vacíos de creencia terminan siendo llenadas por otros tipos de creencias, ¿no? Por ejemplo, la astrología, por ejemplo, la idea de la ley de atracción, en donde si uno la mira entre detalles, entre líneas, básicamente es una reinterpretación de yo le rezo a Dios y le pido algo, y ahora es no, yo deseo algo y se lo pido al universo y el universo me lo da nada. Y eso lo combinamos con una secularización de la física cuántica, digamos, llevarla a una interpretación pseudocientífica. Sí, yo le diría una mistificación de la física cuántica, ¿no? De hecho se llama misticismo cuántico, ¿no? Esta idea de tipos como Chopra, ¿no? Que dicen, bueno, la física cuántica es misteriosa, por ende lo que yo te digo es cierto. Y no, la física, a ver, la gente cree que la física cuántica es algo misterioso, lo es en muchos sentidos, pero a ver, cuando hablamos de física cuántica, la primera revolución es entender que la naturaleza viene en cuantos. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza es discreta. A ver, si yo empiezo a cortar la mesa y hago chiquitito, uno tiende a creer que la realidad es continua, ¿no? Que es algo que yo voy a poder cortar para siempre. Pero la física cuántica descubre que no, que en realidad todo viene en píxeles, todo viene en cuantos, todo viene en pedacitos. La luz, la materia, absolutamente todo. Y por eso se llama física cuántica, de cuánto, de pedacitos. Y cuando uno habla de esto es como, bueno, ya no es tan misterioso eso. Bueno, eso no, obviamente otras cosas sí, otras propiedades de la física cuántica. Claro, por ejemplo, el tema de la aleatoriedad, ¿sí? Que eso también tiene que ver con todo este tema, ¿no? Sabemos que si tiramos un par de dados, si conocemos todas las propiedades mecánicas de la fuerza y demás, podemos establecer con 100% de posibilidades cuáles son los números que van a salir, pero más o menos. Bueno, el famoso demonio de Laplace, claro. Que es este, ¿no? A ver, y esto también nos lleva a la discusión sobre Dios. Esta discusión de si el universo es determinado o indeterminado. Por ejemplo, Einstein, cuando dice Dios no juega los dados, básicamente Einstein comete dos grandes errores en su vida. El primero es creer que el universo es estático, cuando en realidad estaba en expansión y sus ecuaciones lo predecían, y él crea lo que se llama la constante cosmológica, que luego termina diciendo fue mi error más grande, pero en realidad no sirvió después la constante cosmológica para explicar otra cosa. Y el segundo gran error fue negar la física cuántica, siendo que él fue el padrino básicamente de la revolución cuántica. ¿Por qué? Porque él no creía que el universo no fuese determinado y fuese probabilístico. ¿Qué quiere decir? Que si uno va y quiere ver exactamente cómo es la naturaleza, y es una probabilidad más que una certeza, ¿no?
Y esto obviamente nos lleva también a la discusión de Dios. Bueno, por eso mismo Einstein dice, yo no creo que Einstein juegue a los dados, diciendo, no creo que Dios cree un universo que no esté determinado y que sea probabilístico. A lo que otro científico le dijo, Einstein, no le digas a Dios qué hacer. Pero esto nos lleva también a la paradoja del libre albedrío en torno a Dios. Volviendo a los argumentos a favor del ateísmo o a favor de cierta concepción de Dios, yo creo que es más puntual, en sentido de que si Dios es omnisciente y conoce todo, conoce el futuro como si fuera el presente, o sea, para Dios no hay tiempo, es atemporal, y nosotros decimos que tenemos libertad para tomar decisiones, hay cierta incongruencia entre las dos afirmaciones. ¿Por qué? Porque si Dios conoce el futuro, ¿cómo puedo ser libre si Dios sabe qué voy a hacer? Y si Dios no sabe qué voy a hacer, ¿cómo puede ser omnisciente, que todo lo conoce, si no sabe cuál va a ser mi próxima decisión? Y esto obviamente trae distintos problemas, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que nazca alguien como Hitler, si sabía exactamente qué iba a hacer? Que dicen algunos creyentes que tal vez al final del día, el balance entre el bien y el mal da del lado positivo y no del lado negativo, pero bueno. Era justamente Bohr, el del modelo atómico, el que le contestó a Einstein diciéndole no le digas tú cómo diseñar a Dios. ¿Se puede ir o volver hacia o desde el ateísmo? Hay famosos teístas que se volvieron ateos o ateos que se volvieron creyentes. Totalmente, y de hecho es un fenómeno conocido que se llama deathbed conversion, o sea, las conversiones del lecho de muerte, en donde, está la persona en sus últimos momentos y muchas veces pide a un cura, a un padre que venga y lo redima de sus pecados. Entonces sí, es un fenómeno conocido, y esto me hace acordar a uno de los argumentos a favor, que es el argumento de Pascal, y es también un argumento probabilístico interesante, en donde Pascal era creyente, era lógico, y él quería convencer a sus amigos ateos de que tenían que creer en Dios. Y trata de convencerlos, le gustaban mucho las apuestas, como una especie de apuesta, ¿no? La apuesta de Pascal, en donde él básicamente les plantea que las posibilidades que tenemos son creer en un Dios o no, y él hace como una especie de cuadrante, ¿no? Con estas posibilidades, ¿no? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Después, si crees en Dios, tenemos dos posibilidades, que Dios exista o que Dios no exista, y lo mismo abajo, no crees en Dios y Dios existe y Dios no existe. Entonces el tipo dice, bueno, crees en Dios y Dios existe. Espectacular, crees en Dios, Dios te ve, creíste en mí, vas al cielo, tenés la eternidad ganada. Ahora, crees en Dios y Dios no existe. Bueno, qué lástima, creíste en Dios, no pasa nada. Ahora, el problema es cuando vos no crees en Dios y Dios existe. Te ganás la eternidad de sufrimiento, lo cual, te dice Pascal, es una muy mala apuesta. Ahora, si no crees y Dios no existe, bueno, tampoco ganás nada. Pero lo que está en juego es la eternidad. Entonces, si estamos la matriz de pago, la mejor alternativa creer en Dios. Obviamente después los filósofos tienen respuestas a la apuesta de Pascal, y uno podría argumentar, ¿no? que bueno, en realidad la inmortalidad se busca tal vez con tecnología y no a través, como lo están haciendo los transhumanistas, quieren encontrar la inmortalidad a través de la ciencia. O sea, la inmortalidad, adquirirla no muriéndose y no a través de la salvación. Exactamente. Nicolás Valentino, nuestro divulgador científico y el columnista de Tiempos Exponenciales sobre la disrupción tecnológica, y hoy nos ha traído un plato interesantísimo de filosofía con las cuestiones del ateísmo y el teísmo. Nicolás, como siempre, un placer. Gran placer, gracias por la oportunidad.